Bueno, acá no sé si desde el punto de vista de preguntas y respuestas cómo lo vamos a implementar, pero acá aparece una primera pregunta de Juan José Bazán Crichigno, y nos pregunta el consumo residual cómo se evalúa de manera práctica. Hay varias centrales que está de alguna manera están trabajando en el tema y consiste en poner grupos de animales a los cuales se le hace un preacondicionamiento eh, para que aprendan a comer, etcétera, etcétera, y estas centrales miden de alguna manera el consumo diario de alimento por pesaje electrónico, el peso del animal y también se van haciendo pruebas de ultrasonido para medir la composición corporal. Es decir, explicado en forma práctica, se pone un grupo de animales este, con el mismo manejo, la misma sanidad, la misma edad, misma raza, por supuesto, a que compitan entre ellos a ver cuáles son los que comen menos para producir la misma cantidad de carne o comen lo mismo y producen más carne. Por supuesto que son animales de pedigree o son animales que tienen genealogía, para lo cual después con esa información empezar a armar una base de datos y de ahí sacar conclusiones genéticas y sacar líneas genéticas que son las que nos van a perder poder trabajar en la selección. Eh, a ver, acá tengo una pregunta de Abelardo Cavazos. ¿Van a subirlo a YouTube posteriormente? Supongo que sí. Eh, Otra pregunta de Fernando Perea Muñoz. Si hay alguna medición del impacto económico que podría tener la eficiencia de conversión en la industria del engorde. Sí, hay muchos trabajos. Yo eh, no lo tengo en mente, pero hay estudios que muestran eh, estimaciones que muestran qué sucedería si con la cantidad de animales que hay en los feedlots en Estados Unidos, en Canadá o por ejemplo en Argentina, multiplicado por la cantidad de días que están comiendo, multiplicado por un kilo menos o un kilo y medio menos de comida diario, y esto eso traspolado a los días de vida o días de vida productiva, es un ahorro enorme en toneladas de alimento y tiene un impacto económico. Yo lamentablemente los números no los tengo encima, pero el impacto es enorme, enorme, enorme. Una pregunta de Federico Maisonave, de Paraguay, que también está muy involucrado en todo esto de selección objetiva. Si se tiene medido cuál puede ser, por ejemplo, el impacto en el aumento de carga de un campo criador que utilice sucesivamente toros padres de bajo RFI a través de generaciones. Eh, no, yo no conozco esa información, pero se me ocurre que puede ser perfectamente extrapolable con datos del peso metabólico. O sea, yo creo de que cuando yo ya empiezo a tener diferencias, eh, por lo menos de un desvío estándar en cuanto a consumo residual, probablemente pueda empezar a pensar de que ese mismo efecto pueda llegar a ser parecido a una unidad de frame o una unidad y media de frame, con lo cual, bueno, ahí voy a empezar a tener que hacer alguna multiplicación con respecto a la cantidad de vacas que van por hectárea, ¿no? Pero de alguna manera yo lo compararía con respecto al peso metabólico o al peso de la vaca madura. No me cabe duda que en la medida que tengas vacas de menor consumo residual, va a ser un equivalente a tener vacas de menor peso adulto o de menor tamaño. Eso seguramente van a aparecer más estudios más adelante. Matías Amalfi, también un gran promotor del Brangus, del Brahman, del Braford, de todas las razas sintéticas. Eh,
Si existen estudios en relación a la heredabilidad, sí, Matías, hay muchos trabajos que demuestran que la heredabilidad del consumo residual es mediana alta, está rondando el 40%, 30-40%, con lo cual afirma de alguna manera nuestra creencia de que es un carácter que responde a la selección, ya está visto que responde a la selección, con lo cual gran parte de la varianza tiene que ver con la genética o tiene que ver con la habilidad transmisible de los toros. Así que en ese sentido no es como trabajar con algunos caracteres de la reproducción que tienen muy baja heredabilidad, tienen un fuerte componente ambiental y eso hace que la selección genética sea menos poderosa, pero sí sea muy importante el cuidado, la alimentación y la sanidad. Fausto Enrique Medina Chapa, otro mexicano en Argentina, ¿qué tan identificadas tienen las líneas genéticas de bajo RFI? Bueno, este es el segundo año que está haciendo Brangus Argentina la prueba, lo está haciendo con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Facultad de La Pampa, gente muy preparada, muy compenetrada en el tema. En esta segunda prueba probablemente vayan a entrar unos 60, 70 animales como lo hicieron en la primera y probablemente nos lleve un año más para poder empezar a seleccionar líneas o empezar a identificar padres con una cantidad de hijos suficiente como para tener alguna conclusión. No nos olvidemos que uno primero hace una prueba de consumo residual para ver cuál es el toro que ganó la prueba, que salió segundo, el tercero, en fin, todo eso. Pero eso son pruebas que nos permiten sacar conclusiones. Nosotros recién vamos a poder hacer un progreso genético el día que esa información la llevemos a un sumario de padres y los criadores accedan a semen o a hijos de esos toros que fueron ganadores de prueba. Recién ahí vamos a empezar a poder mejorar genéticamente. O sea, la prueba de consumo residual es, no quiero ser despectivo porque es muy importante y es lo que hay que hacer primeramente, pero es un ensayo. Después hay que sacar, digamos, el ranqueo de toros padres para que los criadores lo usen y así mejorar el carácter. O sea, ese es el proceso de alguna manera que hay que hacer. Bueno, no sé si tenemos más. Yo había visto más preguntas o más comunicados, pero se borraron. No sé si hay algunas más y me las perdí de alguna manera. Ajá, acá hay otra de José Rodolfo Tofaletti. ¿Qué porcentaje de los rodeos de Argentina logran destetar el 50% del peso de la vaca? Qué buena pregunta. Bueno, probablemente muchos productores de puntas lo hagan así. O sea, eso es algo que una práctica que muchos productores, y cuando hablo de productores de punta no estoy hablando de cabañeros, estoy hablando de productores de ganado de cría comercial. Si uno se le presta atención y mide, aunque sea toma un muestreo del peso al destete del ternero versus el peso de la vaca, sacaría muchísimas conclusiones y podría avanzar muchísimo en mejoramiento genético práctico de la explotación de cría. Yo creo que la mayoría de los planteos de producción de cría que no peleen fuertemente con la naturaleza, o sea, que tengan el genotipo adecuado en cuanto a tamaño, en cuanto a porcentaje de cebú o porcentaje de adaptación, seguramente estén muy cercanos a ellos. Seguramente al momento de pesar la vaca al destete, van a encontrar si esa vaca entregó un buen ternero porque tuvo una buena actitud materna y porque de alguna manera estuvo a la altura de las circunstancias en un campo de cría extensivo a pesar unos 430, 420 kilos y lo más probable es que entregue un ternero de 200. Así que en los planteos eficientes en cuanto a la relación tamaño-producción está ajustado, seguramente hay muchos que lo logran y lo logran con éxito.